ella, o gran parte de ella, se ha perdido. La escorrentía es algo que tampoco se suele valorar porque suele venir, digamos, de la mano de la precipitación. Cuando llueve en abundancia, que relativamente lo hace muy pocas veces por aquí, pues suele haber escorrentía. Pero si no, a menos que se rompa una tubería o una pieza del riego, es muy difícil que haya escorrentía en la finca, ¿no? Entonces no se suele valorar, aunque sí se mete luego en un parámetro que hablamos de eficiencia de riego, y ahí sí se puede meter la escorrentía como otro elemento de pérdida de agua. La evaporación y la transpiración. La evaporación es algo que depende del el agua que se pierde en nuestro suelo, como bien dice la palabra, por evaporación, y depende normalmente de las condiciones climatológicas, también del tipo de suelo que tengamos y de la ordenación del mismo, pero sobre todo depende de las condiciones climatológicas. Es un agua que se pierde desde el suelo y se parece mucho a la transpiración porque también se afecta por las condiciones climatológicas con la misma proporción, o sea, el viento, la radiación solar, la temperatura, lo que afecta este tipo de pérdida de agua. Y lo único que ocurre es que la transpiración es el agua que evapora la hoja de las plantas, que se pierde por la hoja de las plantas. Afecta a los mismos factores, excepto el cultivo en sí, que es el que afecta a la transpiración. Pero se estudian en conjunto. Siempre cuando hablamos de adelante, cuando hablaremos vamos a hablar de evapotranspiración como un elemento, digamos, conjunto, porque se le afectan las mismas proporciones. Entonces tenemos todas estas cosas con las que se pierde el agua y la que nosotros podemos influir para que el agua recupere, o sea, para que este depósito de agua se vuelva a llenar o vuelva a recuperar los niveles normales para nuestro riego, para nuestras plantas. Y este elemento, o digamos, actividad sería el riego. A través del riego nosotros vamos a aportar toda esta agua que se va perdiendo por los diferentes factores que hemos hablado anteriormente. Evidentemente la precipitación también aporta agua y tenemos que restarla del agua que aportamos. Lo que ocurre es que desgraciadamente, sobre todo en los periodos importantes de riego nuestro, que es el periodo estival, pues llueve muy poco y pocas veces tenemos que regar. En cuanto a los factores que dependen directamente del riego, de la cantidad de agua que tendríamos que aportar, como he dicho, del agua que se pierde, pues tenemos los factores climatológicos, como he dicho antes, afectan mucho a la evapotranspiración, sobre todo a la evaporación del suelo y a la transpiración de la planta. La planta en sí, el tipo de cultivo, esto solamente afecta a la transpiración, el suelo no tiene nada que ver con la planta, y el suelo en sí también. El suelo nos influye mucho a nivel de almacenamiento y la distribución del agua. También el sistema de raíces que pueda tener, aunque influye más por la planta, sí es muy importante para definir nuestro riego, porque si son raíces profundas, pues los riegos pueden ser más largos, y si son raíces más superficiales como el aguacate, pues tenemos que dar riegos más cortos para que no se nos pierda el agua. Bueno, como he dicho antes, las condiciones del clima, las características del cultivo y las propiedades del suelo. Para resumir, no, para simplificar, porque si no estamos complicando mucho la situación, al final el agua que tenemos que aportar sería la que se pierde por la evapotranspiración menos la que se aporta por el tema de la precipitación. He puesto unos elementos más, como son la uniformidad de riego y las pérdidas por percolación profunda. O sea, que realmente el riego consistiría en la transpiración, lo vamos a poner aquí. O sea, la lluvia más nuestro riego nos tiene que dar el agua que se pierda, la que se transpone y la que se transpire y la que se evapora. O sea, que el riego sería igual, despejando un poco la ecuación que hemos puesto arriba, a las pérdidas que tengamos, más la evapotranspiración, ya hablando de una cosa en conjunto, menos la lluvia. Por eso el tema de pérdidas es tan importante y por eso porque el trabajo que está haciendo la empresa Suez con el tema de control de uniformidades de riego y de evitar las pérdidas, pues es importante porque no se suelen valorar y son grandes a la hora de cuantificarlas también. Pero dentro de eso, porque las pérdidas una vez que las tengamos hechas, si tenemos un 10%, un 20% o un 5%, lo tenemos ya cuantificado.
cuantificado, el tema de la lluvia es una cosa muy esporádica. Lo más importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de calcular la cantidad de agua que necesitamos es la evapotranspiración. Ese es un factor que tenemos que tener en cuenta continuamente. ¿Y de qué depende? Pues depende del clima y depende del cultivo. El clima nos da la evapotranspiración potencial de referencia, que es la que nos marca las estaciones meteorológicas, y el cultivo nos va a proporcionar de alguna forma un coeficiente que viene estudiado y está definido por la ciencia, el cual, según el cultivo, pues habrá un coeficiente que aplicará a la evapotranspiración en función de esas características propias o intrínsecas del cultivo. Y luego otro factor que también influye con respecto al cultivo es la grasa ondulada. Mientras más grande sea nuestra plantación o más terreno nos cubra, pues más agua va a necesitar. Eso es lógico. Bueno, pues la forma de calcular la evapotranspiración es a través de esta forma, que no he sido capaz ni de copiarla, he tenido que cortar y pegar porque es bastante complicado. La fórmula de Piman Mottey, que lo que hay que ver de la fórmula es que influyen todos los parámetros que a nosotros nos parece que son obvios, que influyen sobre la evapotranspiración, ¿no? A nivel de viento, de temperatura, de radiación solar, etc. ¿no? Entonces, todos estos parámetros son los que la ciencia recoge, analiza y saca un coeficiente de cultivo. Antiguamente se utilizaban mucho los tanques vaporímetros. Eso es un tanque de 1 metro cuadrado de superficie y van midiendo los milímetros de agua que se evaporan al día. Esto es un método muy práctico, bueno, lo que es muy real, ¿no? Porque el agua que se evapora es la que realmente está influenciada por los parámetros que evaporan el agua, que me lo he dicho. Y luego una serie de parámetros, pues se saca la evapotranspiración de referencia, que es la que sacaría a través de vaporímetro. Pero ya tampoco se utiliza porque, como digo, hoy en día todo el mundo acudimos a las estaciones agroclimáticas para sacar los datos de internet porque son públicos y de ahí realmente vemos cuál es la evapotranspiración potencial o de referencia diaria. Pero diaria, no de mañana, incluso ni de hoy. Hoy, como mucho, podemos ver la de ayer, y la del año pasado, y la del anterior, esas están todas recogidas. Pero la de la mañana y la de la semana que viene, nadie nos lo dice. Entonces, ese es el problema que tiene este tipo de datos, que nosotros vemos el histórico. Pero lo que vamos a hacer, tenemos que hacerlo de forma predictiva. Pero si nos sirve una referencia, si nosotros analizamos todos los meses de junio del último 10 años, hacemos una media de la evapotranspiración de estos últimos 10 años, vamos a tener una referencia importante a lo que va a ocurrir durante este mes de junio. Que luego hay días de terral y es un 20% más de densidad de agua, pues bueno, pues también eso lo vamos a ver sobre la marcha. Que vienen días suaves y va a gastar algo menos, pues también lo vamos a ver sobre la marcha. Pero en la referencia que tenemos siempre es en la parte de atrás. La parte de adelante no dice nunca nada, ¿no? La K-C, que era el parámetro que hemos visto antes, que es importante, el coeficiente de cultivo. En el aguacate no se ponen de acuerdo la mitad de la literatura. Y hay quien habla de 0,75, de 0,65 para todo el año. Pero a mí me parece más interesante usar un parámetro que va en función de los meses del año. Los meses de máxima necesidad, los coeficientes un poco mayor, y los meses de invierno, hablando de un coeficiente de cultivo un poco más bajo. Aquí una vez que tenemos ya todo este tipo de parámetros, por ejemplo, aquí he cogido la evapotranspiración de referencia media del mes de junio de algunos años, ¿no? Y nos haría que todos los días hay la evapotranspiración de 5,15 milímetros diarios de agua, 15 milímetros de agua diaria. Esto le supone que con un coeficiente de cultivo durante el mes de junio, como hemos dicho, junio, julio, agosto, de 0,8, pues, y una área mojada de una plantación estándar de un 60%, a un 4,6 por 8, a 8 euros por arco, pues tendríamos una evapotranspiración de 2,47 milímetros o litros por
metro cuadrado de agua diario, multiplicado por las 48 metros que tiene, digamos, ese marco de tratación por planta, pues necesitaríamos un total de 120 litros por año. Esto es una cuenta de los datos fáciles sacados de internet y de la referencia que hemos hablado. 120 litros de agua por árbol diario, que representa, como esos 4 botellos de 8 litros, pues una media de casi 4 litros de río, o sea, 4 horas de río al día. Esto es un ejercicio muy fácil de hacer, ¿no? Lo puede hacer cualquiera con los datos que hay ya recogidos en la bibliografía y sobre todo sacados de la estación agroclimática, que todos tenemos la estación agroclimática más o menos cerca, ¿no? No significa que la tengamos en nuestra finca, pero está más o menos cerca y nos puede servir un poco de referencia. Bueno, como hemos dicho, y para hacer un poco de resumen, los datos que necesitamos para dosificar el agua, para hacer la predicción del agua que vamos a necesitar y dosificarla, o sea, para hacer las dos cosas, tanto la etapa predictiva como la dosificación de ese agua, necesitamos primero la aproximación de referencia, que ya la hemos conseguido para el mes de junio, de los últimos años, que nos va a servir como referencia para este año, porque así lo hemos decidido. Necesitamos un coeficiente de cultivo, que ya tenemos los diferentes coeficientes de cultivo para el aguacate durante los meses del año, los diferentes meses. El área sombreada, que es cuestión de hacer una media de lo que sombrean nuestros árboles, que es el área sombreada, de alguna forma lo repercute en cuanto a volumen de masa foliar, que sería mucho más exacto, ¿no? Pero tenemos que tomar una referencia. Mientras el árbol sea más ancho y más superficie, pues más masa foliar va a tener, ¿no? Pero siempre se habla de área sombreada como una referencia importante para... Esto ya lo hemos visto antes, pero este parámetro no lo hemos tenido en cuenta, que es la eficiencia del riego. Eso no lo hemos tenido en cuenta y normalmente no se tiene, pero se debería de tener, porque al final, si tenemos nuestra parcela un 10 o un 15% de falta de eficiencia, o sea, un 80, un 85, un 90% de eficacia, ese 10 o 15% habría que aumentar la dotación de agua, porque si a alguna planta le va a faltar, probablemente a otra le sobra, al final, pero que la que le falte puede tener problemas de déficit hídrico. Entonces, con todo eso calcular, con todos estos 4 parámetros, en los 3 que hemos visto, más la eficiencia del riego como un parámetro adicional para complicar todavía más la asistencia, pues tendríamos los datos suficientes como para predecir la cantidad de agua que necesitamos. Ahora, para dosificar, aquí ya se complica mucho más. Ya lo hablamos antes, que dosificar el agua era algo casi más complejo que saber cuánta agua necesitamos. Porque necesitamos saber la profundidad de nuestro sistema radicular, que en el aguacate más o menos se sabe que son 40, 50 centímetros, hasta entre 10 y 40 centímetros está el 80% de nuestra masa radicular efectiva, la que asimila nutrientes y agua. A partir de ahí tenemos raíces, pero en realidad son de anclaje y son raíces poco eficientes. Entonces, bueno, pues ahí es donde tenemos que aportar el agua, hasta 50 centímetros. Eso es una forma de saber. Luego, el intervalo de humedad disponible, eso es más complicado. El intervalo de humedad disponible, ahora lo veremos, es el agua que es efectiva para nuestros cultivos y el agua que nosotros se puede aprovechar nuestros cultivos. El nivel de agotamiento permisible, vamos a hablar del intervalo de humedad disponible. Ya la otra palabra que vamos a hablar antes ya la comentaremos ahora. Como he dicho, el intervalo de humedad disponible es la cantidad de agua que hay en nuestro hipotético recipiente que habíamos hablado hace un rato y que la planta puede disponer. ¿Cuáles son los parámetros que tiene este recipiente que nos lo limita? Por la parte de abajo y por la parte de arriba. ¿Con qué parámetros nosotros podemos calcular el volumen del recipiente? Pues el límite superior sería la capacidad de campo, o sea, a partir de ahí, por más agua que le echemos, el agua se sale. Y el límite inferior sería el punto de marchitez permanente, que se llama, o sea, el momento en el cual la planta muere. Pero tenemos que dejar un margen de referencia, o sea, si esto sería todo ese agua de la capacidad de campo, el punto de marchitez, como no dejemos un colchón ahí, una zona de
de resguardo para que no tengamos problemas, se nos puede ir de la mano y la planta se muere. Entonces realmente el intervalo de humedad disponible sería este, solamente, no el total del agua que está en el recipiente, sino el que quitándole la reserva. Como nuestro tanque de gasolina de nuestro coche, la parte de la reserva es mejor no tocarla, porque si no te puedes quedar tirado por la carretera. Bueno, a nivel de datos, pues me interesa, según el suelo, si el suelo es de textura más gruesa, un suelo arenoso, una pizarra como la nuestra, pues la cantidad de agua es menor. La cantidad de agua que retiene nuestro depósito es menor. Mientras más arcilla, o mientras más arcilla más se retiene el agua, pues son partículas más pequeñas, tiene más capacidad de retención. También más difícil airearla, pero tiene más capacidad de agua. Por eso en un suelo arcilloso nos podemos permitir aportar mucha más agua y que dure más tiempo el riego. En un suelo arenoso, en el momento que nos pasamos con estas cantidades de referencia, que son más o menos orientativas, pero ya están estudiadas, con estas cantidades, a partir de esas cantidades ya el agua la estamos tirando. O sea, no merece la pena echar más agua. En cuanto a la eficiencia del río que hemos hablado anteriormente, no sé si se ve, si se ve, no sé si el vídeo aquí, no, el vídeo no está cargado. Bueno, esto es la línea de riego y en la cual se ve que el agua va bajando, va bajando, no sé si baja para allá o baja para acá, pero se va yendo por la misma línea de riego. Eso al final es una parte de eficiencia, porque cuando tenemos el gotero no tenemos el agua. Tenemos el otro gotero en otra zona, pero no tenemos el agua. Hay detalles en los diseños del riego que son muy importantes, se nos puede escapar. Por eso yo he metido aquí el factor eficiencia de riego como un parámetro muy importante a la hora de dosificar y cuantificar el agua que tenemos que aportar en nuestro cultivo. ¿Se ve el tema de la gotita de agua para abajo? No se nota. Si tuviera el vídeo cargado. Bueno, pues continuamos. Se va el agua corriendo, porque si después lo veo poner, lo veo ahí. Aquí esta tabla también, por si alguien quiere le interesa como referencia, se calcula, como he dicho anteriormente, el agua que nos cabe, el agua eficiente que se puede aprovechar en los diferentes tipos de suelo en función de la densidad aparente, en función de la capacidad de campo que tiene cada tipo de suelo, en función del punto de marchitez permanente, teniendo en cuenta que dejamos un 40% de agua, digamos, de reserva. Nuestra reserva es un 40% del agua para que no nos pillemos los dedos, y que las raíces tenemos que, digamos, una zona radicular efectiva hasta 50 centímetros por debajo del suelo. Con eso tendríamos un agua, digamos, disponible que podríamos echar de 9 milímetros, que es una cantidad importante, más de lo que nos parece, hasta 30 milímetros en suelo arcilloso o de textura fina. ¿Vale? Esto se calcula por fórmula, esta tabla con la cartera. Bueno, aquí hay una tabla también que he puesto donde calculamos la precipitación de referencia media de diferentes meses del año. Empezamos en junio, terminamos en diciembre, con un coeficiente de cultivo más reducido, entre 0,75 y 0,75, y aquí sí hemos calculado la eficiencia de la aplicación del agua. Con un 0,9 si trabajamos con gotero y un 0,85 si trabajamos. El 0,9 en gotero o 0,75 en micropresión son datos muy optimistas. Lo normal es que haya una eficiencia mucho más baja que esto. Pero bueno, en definitiva significa aportar un 10% más o un 15% más de agua de la que necesitan nuestros cultivos realmente. He sacado esta gráfica aquí porque tampoco se verá mucho, ¿no? Se ve. La explico. Cuando hemos hablado antes de la cantidad de agua que nuestro suelo aguanta, pues he dicho que un volumen importante, 9 milímetros en la arena o 30 milímetros en la arcilla, una cantidad muy alta de agua. Estamos hablando de 90.000 litros por hectárea, de todo lo que es nuestro recipiente de sistema radicular. Entonces, la tendencia cada vez más en los cultivos de aguacate, los cultivos de nuestros frutales, es regar por pulso, hacer riego muy corto.
¿Qué ocurre? Aquí está representada la gráfica. Cuando hacemos riegos muy cortos, pero con un exceso de agua, serían los puntos verdes, donde tenemos constantemente una cantidad con poca agua, tenemos mucho aire y poca agua. O sea, porque estamos regando poco. Probablemente aquí esté faltando el agua, pero constantemente. Si estamos regando constantemente, o sea, por cursos, riegos muy frecuentes en terrenos, digamos, o sea, con cantidades de agua alta, para que no nos falte el agua, lo que tenemos al contrario, mucha humedad, pero poco contenido de aire. O sea, nos arriesgamos a pasarnos o quedarnos cortos. O mejor dicho, a las dos cosas, porque si nos pasamos con el agua nos quedamos cortos con el aire, y si no queremos tener mucho aire nos estamos quedando cortos con el agua. Mientras que si hacemos riegos más espaciados, con esta gráfica, vamos a dejar que nuestro suelo se seque, cuando damos el riego se humecte y se va secando y se va humectando. Con lo cual tenemos muchas más posibilidades de tener oxígeno, aire y agua en un periodo de tiempo más o menos corto, pero de alguna forma más segura, porque en un momento dado vamos a tener agua, más vamos a dar cuenta, pero a más o menos días vamos a tener de nuevo aire y menos cantidad de agua. Más que otra cosa por eso. Bueno, hasta aquí la etapa predictiva. No sé si se ha servido para algo, o he hablado más de la cuenta, o muy rápido, o si queréis alguna duda, alguna pregunta. Yo creo que como estamos en otro tema totalmente diferente, pues si alguien quiere preguntar algo, y si no, cuando terminemos, hablamos. El ciclo de la última diapositiva, que has hecho referencia a que le demos, es decir, que le dejemos que llegue el aire, y que la dejemos que se seque, es un ciclo de 24 horas, ¿sería? No, aquí no se habla por días, quizás mucho más días, ¿no? Bueno, aquí en esta gráfica, pero eso depende del tipo de suelo. Entonces, eso quizás es un terreno ligerito de una arcilla, o sea, de una arena, una pizarra, pues con 2 o 3 días podemos tener esa gráfica. Esto lo vamos a ver muy bien cuando veamos el control de riego. El control del riego lo vamos con los sensores de humedad en continuo, vamos a ver esta gráfica. Esto es una gráfica de la medición del aire y del agua en el suelo, hecha por científicos, no sé de qué fue la referencia bibliográfica, pero hecho por científicos, y nosotros vamos a ver ahora cómo mover la gráfica de nuestros sensores es importante, porque vamos a ver lo mismo que aquí. Cuando la gráfica se mueve en mucha humedad, una humedad constante malo, y se mueve una falta de humedad constante también malo. Entonces, que tenga estos movimientos, ¿cuántos? Pues depende del suelo, depende de la época, depende de todo. Pero esto lo que hace referencia, esta gráfica, es que dejando un periodo de tiempo sin regar, o sea, aportando el agua que nos permite ese suelo que tiene un recipiente grande y que nos permite una cantidad de agua, aportársela y esperar que se consuma, que se evapore, que se transpire o que se pierda. Y luego volver a regar de nuevo cuando pasen los días. De alguna forma es el significado pero a nivel de objetivamente los días concretos es muy difícil de averiguar. Lo mismo entre las referencias que ha utilizado las diferentes diapositivas para hacer los cálculos, aparecían diferentes texturas de suelo, temperatura y demás. ¿Hay algún estudio que haya podido revisar en el que se evalúe el porcentaje de materia orgánica en el suelo y la relación que tiene con el riego? Tan concretamente con respecto a la materia orgánica, no tengo yo ninguna referencia hecha como parámetro que influye con el tema del riego. La materia orgánica influye muchísimo y sobre todo influye cuando actúa sobre los coloides arcillo húmicos del suelo, que permiten mejorar mucho la estructura. Por eso, no sé si tenía que haber hablado, hemos pasado muy rápido hablando de la densidad aparente de un suelo. La densidad aparente la relacionamos con determinadas texturas que analizamos en el laboratorio. Si el suelo es arenoso, si es franco o franco arcilloso. Cada uno tiene
teóricamente una densidad aparente, pero la densidad aparente real la deberíamos tomar in situ, que es tomar un suelo, medirlo y ver cuál es su densidad. Y ahí va a influir muchas más cosas aparte de la textura, porque la textura no hay que quitarle todo y dejar solamente la parte de arena, limo y arcilla, y con esas tres, la proporción de esos tres elementos sacamos la textura. Pero cuando hacemos la densidad aparente in situ de una forma física, que todo coge el suelo, sin modificarlo y sacar la densidad, ahí va a influir que tenga más materia orgánica, que tenga los colores del suelo estén mejor formados a nivel de complejos húmico, o que tenga partículas gruesas que nos permitan airear mejor el suelo, tener mejor densidad aparente. Pero a nivel de trabajo hecho con respecto al porcentaje de materia orgánica, mejor yo no tengo ninguna referencia. Vamos entonces al control. Ya sabemos qué cantidad de agua tenemos que echar, aproximadamente cada cuánto tenemos que echarla, pero ahora tenemos que saber si eso que hemos previsto o que hemos preestablecido nos va a funcionar o no nos va a funcionar. ¿Vale? Entonces, bueno, pues hay un poco de literatura al respecto, que indica lo que yo estoy hablando, y que, bueno, que el riego, las predicciones se pueden sobreestimar o subestimar al final las cantidades de agua, y que evidentemente tenemos que contar con los mecanismos, unos mecanismos eficientes para controlar. El primer mecanismo, que es esto, bastante a vosotros, el primer mecanismo de control de la evaluación periódica de la descarga, las presiones y la uniformidad del riego. Eso teníamos que controlarlo todo en nuestra instalación. De cuando en cuando saber si las presiones que llegan a cada uno de los sectores son las que habíamos previsto en la instalación y estaban diseñadas en nuestro estudio hidráulico, si descargan bien las tuberías, cómo tienen que hacerlo y a los árboles que tienen que darle el riego, y por supuesto todo esto valorar la uniformidad de riego, que hoy en día hay empresas que lo hacen y que aparte, y si no, pues se puede hacer cada uno hacer sus propios diseñitos para calcular y ver la uniformidad de riego que tiene nuestra instalación. Ese sería, digamos, el primer control que deberíamos hacer. Y luego el resto de controles son sobre el estado hídrico y el estado del suelo y el estado hídrico de la planta. Realmente saber cuánta agua tenemos en nuestro suelo de forma más o menos continua y constante, ¿no? Esto evidentemente se tiene que hacer a través de instrumentos. Antiguamente el instrumento que se ha utilizado es cavar con una chapolina y ver si hay humedad en el suelo o no hay humedad en el suelo. Todavía puede servir, pero que no es lo más eficiente. Lo más eficiente es poner los sensores y los instrumentos que nos permitan ver si esa es la humedad que tenemos en el suelo, la adecuada para el cultivo o no. Yo voy a hablar de algunos tipos de controles a nivel de sensores más que otra cosa, que yo más o menos conozco, aunque hay más en el mercado, ¿vale? El primero lo va a medir el estado hídrico de la planta, realmente cuál es el agua que tiene la planta en su constitución, que es la bomba de descolante, la veremos. Los otros sensores son sensores de estrés de la planta. Nosotros le llamamos fitomonitor porque la primera vez que trabajamos con el tema se determinó así, y miden realmente sensores se instalan sensores que miden el estrés de la planta, y midiendo el estrés de la planta, pues de alguna forma interpretamos si la humedad que estamos aportando es la adecuada o no, aunque hay otros factores que influyen, como los factores medioambientales, que tenemos que tenerlos en cuenta, estos parámetros, pero midiendo el estrés de la planta, digo, bueno, pues estamos regando mal o estamos regando bien, ¿no? Otros, los sensores más típicos que utilizamos para saber si estamos regando bien y mal, son los sensores que nos miden la humedad del suelo, ya veremos, como tensiómetros, sensores electrónicos de humedad del suelo, y luego el estado hídrico del suelo, que es más o menos lo mismo que medir la humedad, pero con diferentes sensores, pero lo llamamos de otra forma. Bueno, la medida de la humedad de la hoja, esto es se utiliza un aparato que se llama bomba de Scolander, que en definitiva es un recipiente, es decir, cada una hoja se deja el peciolo fuera del recipiente y se le insufla nitrógeno para meter presión. Ahí se va subiendo la presión, y en el momento que el peciolo de la hoja suelta una gotita de agua o de savia, pues se ve a la presión que hace falta. O sea,
medir qué fuerza ejercemos sobre la hoja para que expulse el líquido que tiene dentro. Si la hoja está muy turgente, está muy bien hidratada, pues va a soltarla pronto. Si está muy deshidratada va a tardar más, o no suelta ni aunque le pegue. Pero bueno, este sistema la verdad es que se emplea poco, aunque para mí es muy útil porque te permite monitorizar mucho plantas, no es tan estático como cualquier sensor que está en un punto. Aquí te puedes mover por una parcela y monitorizar. Lo que pasa es que también hay muchos detractores con respecto a estos sensores, a estos aparatos, porque hablan de que bueno, la turgencia de la planta, de la hoja, no es la misma por horas del día y tal, y hablan de que se debe hacer un tratamiento previo a la hoja, como cerrarla en una cosa de plástico. Bueno, ya hay muchos detractores sobre este tipo de test, pero para una cosa rápida, para tener una referencia interna de nuestro cultivo, podría ser, ¿vale? Yo ya hace tiempo que no lo uso, pero que podría ser. Bueno, todo en situ, por dicho punto, realmente un aparato requiere poco mantenimiento, siempre está activo, no mide lo que el aparato no mide realmente, lo que está insuflando presión y cuando tú lo paras, pues lo has parado y cuando entonces no tiene mucho mantenimiento, no son baratos tampoco. Y luego que hay muchos factores que pueden influir con respecto a las mediciones. Este es el elemento que se puede utilizar. El fitomonitoreo, nosotros hablamos de fitomonitoreo, por llamarlo de otra forma, porque fue los primeros elementos que nosotros trabajamos con ellos. En definitiva, con estos sistemas de lo que medimos es el estrés de la planta, con varios tipos de sensores que hay, se mide el estrés de la planta. Los sensores pueden ser termopares que miden la temperatura de la hoja, la diferencia entre la hoja y el aire, y eso nos manifiesta si la planta está estresada o no. Hay dendrómetros que miden el diámetro del tronco, o elementos que miden el diámetro de la fruta. En función de si hay más estrés, la planta actúa de una forma, y si hay poco estrés, la planta actúa de otra. En el aguacate, el que mejor resultado nos ha dado es el dendrómetro, porque el tronco el dendrómetro mide eso, el diámetro del tronco. Y estos sensores miden micras, no mucho menos que un milímetro, lo que miden. Y detectan el movimiento diario del tronco. Si una planta está muy estresada, hace unos movimientos muy grandes, o sea, se contrae y se dilata, o sea, se dilata y se contrae de una forma muy brusca, y si la planta está con poco estrés, esa dilatación y contracción diaria es menor y el crecimiento del tronco es mayor a lo largo de los días. Entonces es un elemento que nos gusta bastante para medir el estrés de la planta. Medir el estrés de la planta con un solo sensor no sirve, ya que hay que medir también los parámetros medioambientales y compararlos, porque a lo mejor la planta está regando bien, pero hace un día de perro y la planta está sufriendo, pero no por el estrés de tengan falta de humedad, aquí lo que estamos hablando del riego. Y también medimos la humedad del suelo. Con estos sistemas pues se mide un montón de parámetros, pero el más importante es el estrés de la planta, y por eso lo hemos sacado un poco del resto de sensores que estamos utilizando. Este sería el dendrómetro, es un termopar, entonces se aprecia, se clava sobre el tronco, y con un pequeño sensor que hay ahí, pues si el tronco se desplaza hacia adentro, hacia afuera, es que engorda o se contrae. Y esto parece un aguacate con cascos, pues mide el tamaño del fruto del aguacate. ¿Vale? Son lecturas constantes, o sea, nos permiten realizar gráficas informatizadas, porque nos mandan la información al ordenador, a internet, que tenemos para verla en cualquier momento. Son muy exactos porque ya manejan todos los parámetros, humedad del suelo, factores medioambientales y sobre todo el estrés de la planta. Ahí ya manifiestan, meten todos los parámetros en un mismo paso, y ahí puede averiguar mucho mejor cómo está haciendo las cosas, si está regando bien o está regando mal, que es nuestro objetivo. Evidentemente la información es local, solamente coge el dato del punto que están monitoreando, no de todas las fincas. Le pones el sensor a un árbol, a lo mejor te toca algo potente del campo y el tío va muy bien, y en el lado pues, le cuesta más trabajo, ¿no? A veces los problemas que tiene este tipo de
de controles, ¿no? que son muy locales. Tienen un poco de mantenimiento porque son bastante robustos, pero el coste es alto. Estos aparatos cada vez se están quedando un poco más a nivel de centros de investigación y otros departamentos que realmente pueden mantenerse este tipo de instalaciones. Habíamos hablado de medir la humedad del suelo. La humedad del suelo, todo el mundo sabe los tensiómetros más, digamos, normal y corriente. Los tensiómetros, de una forma muy rápida, se pueden colocar y descolocar rápidamente, o sea, podemos medir una zona y después de un tiempo quitarlo de otra zona. Tiene poca tecnología, básicamente tiene la misma ciencia que un botijo, ¿no? Porque, bueno, no sé si sabéis cómo funcionan los tensiómetros, pero tiene una punta de cerámica que lo que esta es la punta de cerámica, como es porosa, igual que un botijo, pues se deshidrata en el momento que la parte de fuera está más seca y se hidrata en el momento que hay mucha humedad en el suelo. Con este manómetro o vacuómetro, que mide la presión negativa, nos permite ver si se ha vaciado el agua, porque baja la presión, lo cual el suelo está seco, y viceversa, si el agua entra, pues sube la presión negativa, porque se baja a cero, porque baja la presión porque el agua sube y la presión del vacuómetro baja. En definitiva, son los más socorridos, son los más económicos, pero no te miden en continuo, que es verdad. Como referencia, porque todo el mundo pregunta, bueno, ¿a cuándo tengo que regar? Aquí se ha marcado una serie de parámetros, por decirlo de una forma. La capacidad de campo, o sea, el sitio donde el agua está bastante asimilable sería entre 10 y 20 centímetros. A partir de ahí, pues depende del tipo de suelo, habría que regar antes, habría que regar después. El suelo arenoso, que como he dicho, el agua se va antes, podría que regar antes, probablemente a partir de 20 centímetros habría que regar. En suelo arcilloso o limoso, pues se podría aguantar un poco más, ¿no? Ya aguantar más de 50 yo creo que es una barbaridad, incluso en suelo arcilloso, no son parámetros recomendables, mucho menos. Colocar los tensiómetros también es un tema importante, porque lo que hay que buscar es dónde está el sistema radicular. No sé si he traído alguna foto, la he traído, sí, pero no sé si la he puesto, de que en plantas pequeñas, lo ideal, cuando recién trasplantamos un cultivo, llegar con lo que es la cápsula de cerámica justo donde está el cepillón. Si hemos trasplantado una planta y solamente tiene raíces en el cepillón y hasta que eche raíz en el suelo, pasan semanas, pues lo ideal es saber la humedad que tengo del cepillón. No intentar medir a medio metro de la planta, porque ahí va a haber el agua que se evapora, pero la que se transpira no la va a poder controlar, porque no tiene la medida dentro de la planta que está transpirando y evaporando. Con otro problema grande que hay cada vez más a nivel de viveros, se trabaja con texturas más ligeras. Trabajar con texturas ligeras nos permite a los viveristas sacar raíces de sistemas radicular más potentes, más sanos, porque está muy aireado y más rápido también, ¿no? Pero esas texturas tan ligeras, cuando llegan al campo y se encuentran una textura mucho más pesada, hay muchos problemas de compatibilidad y en una zona va a estar húmeda mucho tiempo y otras zonas que es el cepillón se va a secar con mucha facilidad. Entonces, como no miramos ahí dentro del cepillón, nos podemos llevar a grandes sorpresas. Y cómo ponerlo. Entonces hay que ponerlo en el sistema radicular. Se suele poner uno en una parte más superficial, si son árboles pequeños, a lo mejor la parte superficial estamos hablando de 15 o 20 centímetros, y en una parte más profunda, que en árboles pequeños puede ser 40, en árboles grandes pues lo vamos a 60. El superficial nos dice cuándo, porque cuando se seca es cuando tenemos que regar, y el profundo nos dice cuándo. Nos dice que hasta aquí tienes que parar porque no me eches más agua porque la estás tirando por perforación profunda. Entonces, de una manera, el juego que hacemos con el superficial y el profundo. Aquí se pueden instalar tres para medir tres perfiles diferentes, pero el aguacate adulto con uno de 30 y otro de 50 o 60 centímetros, vamos perfectamente.
Luego, hemos dicho que también, aparte de los medidores de humedad, el tipo tensiómetro, por decirlo de una forma más normal, hay otros que ya conjugan los sensores de humedad con la parte tecnológica, que son los sensores como este, el Watermark, que fue el primero que yo conozco, por lo menos que salió al mercado, que lleva una cápsula de yeso, creo que es, y estos sensores se podían conectar, digamos, a la parte, digamos, tecnológica y tener una medición ya en continuo y gráfica a través de los ordenadores. Hoy en día, el Watermark se utiliza muy poco porque han salido ya estos sensores modernos que miden la conductividad en el suelo, que como la conductividad en medio acuoso o en agua es miles de veces más fuerte que la conductividad en tierra, pues cuando hay más humedad hay más conductividad y estos sensores la detectan. Simplemente son 2, 3, hasta 4 pinchos que se ponen en el suelo y ahí se va midiendo en la cantidad de humedad que hay en el suelo o lo que está en el suelo. Y esto todo evidentemente no lo miden in situ, sino que mandan la información a un data logger, a un sistema donde pueda recoger los datos y luego transportarlos al ordenador para verlo, normalmente en gráficas, que es como realmente se ven este tipo de movimientos de la humedad del suelo a través del ordenador. Bueno, ahí he puesto varios tipos. Todos estos sensores de electrónicos son fáciles de instalar, no son caros, pero para mí tienen varios problemas, como el tema de los calibrados, porque al final miden, como he dicho, conductividad, y esa conductividad no siempre es la misma de un suelo a otro, porque puede haber más sales, puede haber menos sales, puede influir varios tipos de parámetros. Entonces, a veces las calibraciones no son buenas. Hay empresas que han sacado estos productos para ponerlos en la maceta de las casas y la persona que cuide la maceta de su casa sepa regar bien, ¿no? Bueno, que permiten de una forma fácil de hacer ese tipo de control de riesgo. Bueno, al final, y por ya meterlo un poco ya rápido, no sé cómo vamos de tiempo, que corte ya, ¿verdad? Que ya no por el tiempo, sino porque me estoy poniendo pesado, ¿verdad? Gracias. No, yo le he dicho eso. Ah, vale. Bueno, gracias por tu sintonía. Que meterlo un poco ya en la última parte. Todos estos sensores que hemos visto, lo importante de ellos, para mí lo importante es poder tener los datos organizados de una forma y poderlos ver en gráfica, porque verlo in situ y verlo en el momento pues te da una idea, pero una fotografía, ¿no? Para tú tener una idea mucho más clara y saber mucho mejor cómo va tu cultivo, es mejor verlo de una forma espacial, ¿no? Verlo en el tiempo, y te permite actuar de una forma mucho más racional. Bueno, al final, todas estas sensores, esta foto la pongo porque los sensores de tensiómetro que hemos dicho antes, que tiene la tecnología del mutismo, esto ya se le pone sistema para poder enviar información, o sea, esas presiones que ejercen sobre los manómetros también se traducen a señales eléctricas y nos están mandando la información al ordenador y podemos verla en gráfico. Lo cual nos va a permitir pues, sacar de una forma cuadros y ver un poco cómo está nuestro cultivo. Tengo aquí varios ejemplos de riego, o sea, de la gráfica, esto es muy reciente, ¿no? Como he dicho antes, ver los movimientos de la humedad en el suelo nos permite saber y estudiar un poco más cómo estamos haciendo las cosas y todo lo que he dicho se puede reflejar aquí en muchos de los temas, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta finca pues, se estaba regando de forma más o menos continua, pero poca cantidad de agua, porque el sensor en profundidad se estaba secando. Aquí, esa fecha corta representa la lluvia de más de 50 litros que cayeron al 23 de mayo. En el momento que cae esa lluvia, el sensor de abajo ya coge humedad. Y luego, aunque se sigue regando más o menos bien, aquí cae otra lluvia, cuando se pasan 4 o 5 días sin regar, se seca el suelo. O sea, esos litros que cayeron, como bestia, en lluvia y más algunos días que se han dado aquí por medio, porque me imagino que el programador no se paró esos días, pues se ha regado, ha llovido, pero después de 3 días o 4 sin regar, ya se vuelve otra vez a secar el suelo. O sea, ese agua que cayó de más no se ha quedado ahí. Se
ha ido, se ha perdido. Aquí como esto, porque aquí vemos como hay un movimiento también de lo que llamamos de la capilaridad, ¿no? Que por la noche son planas la humedad del suelo, no se seca tanto como durante el día. Y aparte, porque de alguna manera, durante todos estos periodos, hay más agua de la cuenta, todo lo que sale de esta línea hacia arriba, hay poca agua, y aquí intentamos meter con estos riegos, cogiendo la frecuencia adecuada de riego, la gráfica dentro de estas dos líneas que nos marcan los puntos que debemos tener la humedad del suelo según los trabajos que se han hecho en este entorno. Aquí vemos otra gráfica como lo que hablábamos antes, cuando estamos aportando los riegos muy continuos, estamos manteniendo o mucha humedad o poca humedad, pero siempre la misma. Si dejamos 2 días sin regar o varios días sin regar, conseguimos que la humedad, el suelo se seque y que el suelo se humecte. En algún momento la planta estaba bien, con ese equilibrio que queremos conseguir. Si la arriesgamos a mantener siempre la humedad constante, sea alta, sea baja, podemos meter la pata por un lado o por otro. Y aquí también esta flecha lo que marca es la capilaridad. O sea, este sensor aquí no ha regado, aquí no se ha regado. Y baja, o sea, sube mucho la humedad. Aquí se está secando el suelo porque vamos a ir sin regar, pero por la noche la humedad del suelo sube por esa capilaridad que hemos dicho antes, que también es muy importante. Bueno, aquí reflejo, esta vez es una estación por capilaridad, llega por la tarde a unos picos en el suelo muy seco y por la noche baja, pero de 30 ha bajado a 18. Aquí, por ejemplo, se regó para intentar evitar esos picos tan altos, se regó por la tarde. Pero si no hubiéramos regado aquí a los 2 días, porque hicimos 2 días sin riego, hubiéramos conseguido prácticamente bajar sin riego. O sea, este riego de aquí para mí no sirve. Este riego, si no se hubiera hecho esto gráfico. Esto probablemente de aquí hubiera bajado solo y se hubiera aumentado un beneficio solo de forma natural. Probablemente ya hemos agregado aquí. Yo creo que comentaros que estamos trabajando en un ensayo que estamos realizando con un sistema de riego con tecnología japonesa, que es raro porque normalmente aquí siempre se ha venido tecnología israelita, americana, y ahora tenemos un sistema de riego con tecnología japonesa que lo que hace es aportar agua con chorritos de agua hacia arriba. No es una microexpresión, pero los chorritos de agua salen por todos lados. Creemos que es un sistema que nos va a permitir aumentar mucho o humidificar mucho el ambiente en los aguacates. Va a hacer un poco lo que hoy en día se está hablando mucho como los riegos aéreos para aportar el agua de forma aérea, pero quitando mucho inconveniente que tienen los riegos aéreos. No creo que sirva, lo probaremos, no creo que sirva para el sistema antihelada, pero sí puede servir para humidificar en los días de temperatura alta, los días terrales, donde el ambiente bajo, ¿no? Y a nivel de riego, pues no, estamos probando varias posibilidades, que sirva para riego, para humidificar o para 2 cosas, o para una media. Pero bueno, el sistema la verdad es que es bastante, como estamos empezando a ensayar este año, todavía no va aquí un vídeo, pero tampoco me va a funcionar. Bien. Pues nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Si alguna pregunta, que hable. No, si ¿Sí? ya está, hay que te pregunten. Vale. ¿Y aquí queréis preguntarme algo? Yo soy Víctor, Mario Almodena Ramos, de Finca La Señorita. Ah, sí. Esa es la última incorporación. Ah, sí. No, mira, es comentarte que el tema del riego, como estamos viendo, para ver la humedad que tiene y cuándo se debe de regar, que es complicado. Nosotros estamos haciendo, no sé si sabes tú que el IFAPA está haciendo de este tema, del tema del riego. Sí. Nosotros tenemos con tecnología que aquí podemos ver, nos han dado días atrás y se ve todo ese gráfico. Yo no sé, y salta el riego automático, con una cuba aparte y tal. Pero en una finca, pues conoce la nuestra, ¿no? Sí. En esa finca que bancal salta. Es que porque te salta el riego, pues 30 minutos y corta, es lo que tú has dicho antes. Sí, lo veo mucho. Y pues ahora vuelve otra vez el inicio y el día siguiente te puede saltar o no.
Además, te sorprende muchas veces cuando necesitas el árbol. Además, tiene todo en el Chrome, todo lo que puede hacer para la medición. Pero nosotros ahora mismo no ponemos las partes de que no tenemos agua. Sí. Ahora mismo tenemos un bancal solo cedido y salta más que el nuestro. Es decir, nosotros estamos porque no tenemos agua. Y estamos haciendo un caja de bolilla para cuando llegue verano intentar ahorrar el máximo de agua, ¿no? Sí. Solamente tenemos la toma del pantano, que es lo que tú sabes. Sí, sí. Digo, ¿cómo puedes tú hacer con...? Los sistemas estos automáticos que activan Que se activa, tiene un bidón aparte de 8.000 litros, lo tiene y es un riego... Sí, pero estos sistemas se pueden acoplar. Yo la verdad que no me gusta. Yo me gusta hacer, como he dicho antes, cuando veo la gráfica, pues intentar adelantarme a esos movimientos que se hacen. Efectivamente, acoplar la tecnología de medición con la tecnología de activación de los sistemas automáticos de riego y tal, es muy interesante, pero o la tienes muy bien cogido los puntos y está todo muy perfecto, como que te puede dar grandes problemas. Al final es un estudio, como decir, lo están probando. Claro, pero hay sistemas. Están probando dos cosas. Una es que el riego, qué necesidad tiene el aguacate. Sí. Que lo que pasa es que eso tiene que verlo entre años. El primer año ha salido un dato que sale de los 600 litros kilo que bajó a bastante menos. Bueno, vaya, eso ha sido este año. El año que viene mismo. Bueno, todo ese tipo de cosas discrepo mucho porque se pueden conseguir bajar mucho, pero las condiciones climatológicas también influyen mucho. Entre años se puede sacar, ¿no? No hay parámetros que... Y en dos fincas diferentes, una un poquito más pegada al mar y otra un poquito más al interior, ¿no? Y no tiene nada que ver una con la otra. Y dentro de una... No, esta salta creo que, no lo sé, porque yo tampoco sé, a los 17% de humedad relativa te puede saltar el riego. Eso es lo que te iba a decir yo, que tú al final eres el que programa cuándo salta el riego y cuánto tiempo tiene que estar el riego. Al final, el sensor te va a activar la automata de riego, la máquina de riego. Claro, yo seré cuando llegue a cero, ¿no? Claro, Parará. cuando tú lo que le dices a los, no sé, porque hablas de una medida, a los centibares que va a poner a regar si tiene un tensiómetro y con un sistema electrónico. Pues cuando el tensiómetro llega a 20 o a 25 o a 17, porque active. De ti depende la programación para ver cuándo tú quieres que se ponga a funcionar. Y luego el tiempo de riego también lo vas a marcar tú, porque si tú dices, bueno, que riegue, pero no quiero que te riegue por un pulso, pues te va a regalar en vez de media hora que te riegue una hora. Pero el tiempo lo marca el tensiómetro. El tiempo, Cuando vas yo a prueba no sé cero. cómo lo tiene yo, normalmente no lo marca los tensiómetros. Salta a los Normalmente- 17 centibares, creo que puede ser 16, es que yo los datos no los Sí, no pero teniendo. bueno, sea 20, pero cuando empiezas a regar, cuando paras, lo normal es que, si yo programara este tipo de cosas, ya hay un tiempo determinado. Porque tú puedes dejar de regar y el tensiómetro va a seguir bajando, por muchos factores, pero yo porque va a descargar las tuberías, porque hay humedad del suelo que todavía no ha llegado a su sitio. Entonces tú el tensiómetro no vas a ver la medición real hasta que pase un tiempo después del riego. Yo pararlo no lo pararía con la medida de los tensiómetros, yo pararía por un tiempo, el tiempo que yo estimo que mi suelo es capaz de aguantar el agua que yo le quiero aportar. Que luego arranque, lo arrancará como quiera. Eso lo utilizamos en la hidroponía, se utiliza así. La hidroponía son sensores que miden el agua que tenemos, el drenaje, y cuando vemos que la planta necesita agua, pues arranca el riego. ¿Cuánto tiempo está regando? Pues eso lo marcamos nosotros, 4 minutos, 5, 10. ¿Cuánto riego va al día? Pues lo que la planta quiere, pida. El tiempo sí lo marcamos nosotros. Marcamos un tiempo Eso no lo sabía yo. para que la cantidad de agua que le aportemos a la planta sea suficiente, o si queremos dar, como en la hidroponía, los riegos un poco de lavado para que tenga un drenaje suficiente, pues lo hacemos así. En el aguacate, pues si tú quieres regar una vez, hacer una cantidad de agua importante, incluso riego de lavado, pues tendrás que darle más agua de la que te pida realmente tu suelo, que sea capaz de entrar en tu suelo, porque el riego de lavado de un porcentaje mayor de lo que te quema ahí. Pero eso tiene que, yo lo programaría. Yo si utilizaba este tipo de que no lo estoy utilizando porque no me gusta manejar, prefiero manejarlo porque hoy en día tenemos los sensores que nos marcan la señal, al teléfono, y los sistemas de riego que los manejamos por el teléfono, pues es cuestión de ver uno y si no te gusta cómo está el suelo, pues le pega el riego, no tienes ni que ir al campo. Entonces es tan cómodo que automatizar eso para mí conlleva riesgo, que a lo mejor hay que hacerlo, ¿no? Pero que conlleva riesgo. Yo pienso que lo harán porque como están, no pueden venir todos los días, Sí, ya.
si no nos avisan, vaya, a mí nos llaman directo, oye, mira, hay un problema y tal, ellos lo van controlando del ordenador, se han gastado el dinero, sí, la verdad que igual. son caros los Sí. de esto ahora. No sé Han cuál puesto es. ahí la centralita del teléfono, no sé qué, y Sí, no, estos sistemas, pero lo de caro o barato depende del resultado que dé, de la eficacia que tenga. Como decir, un tractor, una finca es caro. Pues mire usted, si te hace falta el tractor, más caro es no tenerlo, ¿no? Porque tienes que... No, ahora mismo los resultados de esto, si se pone en cada bancada, imagínate. Pero lo que pasa es que, claro, como salten todos a la vez el riego, tendrían que poner un orden, claro. Le meten un orden, pero aparte del orden, no hay tiempo, porque cuando llega verano, entre los bocates y los mangos es imposible, no hay hora en el día. Como digan todas Claro, todos los sectores, Sí. no salten. Pues Bueno, esto era por orden, esto se puede poner por orden, claro. Tú Sí, claro. marca la prioridad, ¿no? Marca la prioridad del grupo de riego y el momento que te No, que lo va han puesto y justamente ha venido, pero y digo, bueno, ha salido lo que está haciendo yo. He cogido un poco la onda. Mañana voy a hablar de usted. No, ahí el problema en esto, como te digo, de automatizar el riego en función de la orden de los sensores, es que no haya cualquier fallo, cualquier problema y No, un fallo, un fallo. Lo único que sí se ve es por que lo dicen ellos, por si baja el bidón o no. Si no riega, el bidón tiene también un apurador en el cual te marca y ha bajado. Y si hay una avería, que te lo marca antes de una avería, oye, mira, hay una avería. Algo más de lo normal. Sí, Y te está marcando porque ha bajado. Sensores se pueden poner todo lo que quieran. La finca es susceptible de invertir hasta total ruina del agricultor. No, hombre, lo que tenemos es que pongan todos los sensores, ya que le está cediendo el bancar, por unos temas que tenemos y eso, coño, vamos todos los días a revisar, a ver qué están haciendo y mirar un poco como aquello, claro. Experimento con gaseosa. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente ponencia, que a las 8 tenemos que... Que cerrar. Claro, Y ya no se son las 8. son las 7 de la noche. Bueno, una gracias conmigo, como siempre, un placer escuchar. Ahí, gracias. Es que no me falta porque al final no... Me he puesto a alejar. Buenas tardes a todos y todas. Soy Manuel Martín, como bien me ha presentado Teresa Rodríguez, y soy director de proyectos de la empresa SOE Agricultura. Yo os voy a hablar de una herramienta que sirve para maximizar la rentabilidad, competitividad y sostenibilidad de las explotaciones. Pero bueno, antes de nada, pues me gustaría obviamente también agradecer la invitación a participar en esta jornada a la Asociación Española de Tropicales. Para mí es un placer estar aquí por varios motivos. El primero es porque es un tema muy importante y de enorme actualidad, con muchísimo futuro. Y el segundo es porque después de muchos meses donde hemos participado en webinars, eventos online, pues bueno, me apetecía estar en una jornada presencial que no la hacía pues desde el 5 de marzo del 2020. Entonces, bueno, al final esta presentación va a ir en línea de la magnífica intervención que ha hecho Domingo Medina sobre el uso sostenible del agua de riego en los tropicales principalmente, y al final se trata de todo eso que nosotros llevamos a cabo en la finca de cultivo para hacer un óptimo aprovechamiento de los recursos, pues ponerlo en valor de cara a mejorar nuestra imagen en los mercados tanto nacionales como internacionales, y por lo tanto que nuestro precio percibido por los productos que vendemos pues sea mayor, aparte de los innumerables beneficios que ahora veremos que tiene para su aplicación diaria en las fincas. Entonces, bueno, para desarrollar esta presentación pues voy a explicar varios puntos. El primero, pues explicar brevemente la empresa a la cual represento,
El segundo, la coyuntura actual que vivimos y por qué la huella hídrica pues, es tan importante, ¿no? Y lo va a seguir siendo aún más y más en cultivos de alto valor, como es los cultivos tropicales, como el aguacate, el mango o la chirimoya. Cómo podemos obtener un valor diferencial en nuestras producciones mediante el uso sostenible de los recursos, es decir, una palabra que está tan de moda y que ya está en el vocabulario de todas las empresas comercializadoras, productoras, incluso de los clientes, como es la sostenibilidad. Cómo podemos desarrollar las soluciones sostenibles integrales para la optimización de estos recursos y por lo tanto optimizar la huella hídrica de nuestras producciones. Y por último, pues explicaré los casos de éxito que tenemos en nuestra empresa en este sentido y principalmente pues un caso de éxito que hemos llevado a cabo en la finca de Garavito de Jalbuca Explotaciones junto a las empresas Wild System y Agrotrapiche. Entonces, bueno, al final la empresa para la cual trabajo y desde la cual hacemos este tipo de proyectos pues es Suez, es una empresa multinacional con presencia en los 5 continentes. Estamos formados por más de 90.000 personas y nos dedicamos principalmente a la gestión del agua y los residuos y tenemos una trayectoria de 160 años. En la agricultura pues llevamos relativamente poco tiempo, llevamos pues 6 años a nivel de comunidades de regante, 4 años a nivel de finca. Y bueno, en la agricultura al final nuestra línea principal de trabajo son las soluciones, el desarrollo de soluciones integrales de cultivos de alto valor, principalmente de almendro, olivar, pistacho, nogal y subtropicales. Como eje central, pues al ser una compañía de agua, pues tenemos el desarrollo de soluciones integrales de riego inteligente, tanto el diseño, la ejecución como la gestión de los mismos. En el ADN de nuestra compañía y el por qué es tan importante para nosotros el desarrollo pues, de este tipo de soluciones, ¿no? Enfocadas tanto en los agricultores como en los mercados, pues está la innovación. Tenemos una inversión de más de 92 millones de euros dedicada al I+D para soluciones tecnológicas. Tenemos más de 3.748 patentes nacionales, tenemos 650 personas dedicadas íntegramente a la búsqueda de este tipo de soluciones en 17 centros de investigación y excelencia repartidos bueno, en todo el mundo. Al final, ¿dónde nos encontramos? ¿No? ¿Cuál es la coyuntura actual? A nivel general, en el sector de la agricultura y especialmente en un sector estratégico como es el sector de los subtropicales, ¿no? Tanto bueno, en Málaga, Granada, como en otras zonas de expansión del litoral mediterráneo. Al final, hay una demanda de alimentos mundial cada vez mayor y lo tenemos que satisfacer estas demandas con una garantía sostenible porque los recursos ya son escasos y los consumidores pues, nos exigen producir de manera sostenible porque tenemos unos competidores que al final pues, producen con otras técnicas, tienen pues, otros parámetros de calidad y entonces nosotros tenemos que poner en valor lo nuestro, ¿no? Porque no solo, como se dice el refrán, hay que ser bueno, sino también hay que parecerlo. Pues al final estamos en un mundo con una creciente escasez de recursos, donde hay escasez de agua y suelo, pues la zona donde nos encontramos, pues desafortunadamente pues, los recursos hídricos no son abundantes, el suelo pues prácticamente tampoco, entonces claro, la administración pues, tiene que tener en cuenta no solo los cultivos que hay en la zona y qué huella hídrica tienen, sino también la productividad del agua para la asignación de los recursos. Antes lo hemos comentado, por ejemplo, en la cuenca del Guadalquivir, yo que vengo de Córdoba, pues las dotaciones de riego este año son 3.000 metros cúbicos. Entonces, claro, no es lo mismo los euros por kilo que te produce o que genera con un cultivo de aguacate que los que genera con un cultivo de maíz o otro cultivo
extensivo, la productividad del agua que tú obtienes al regar aguacate pues es mucho mayor por la generación de riqueza y la generación de empleo. Entonces, con esa escasez de agua, pues lo que es la productividad del agua y la huella hídrica pues se tendrá en cuenta para esta asignación de recursos, o se debería tener en cuenta. El cambio climático pues está haciendo ya que la disponibilidad de agua, tanto en cantidad como en calidad, sea menor. ¿Por qué? Porque al final los periodos de lluvia y los periodos de sequía cada vez las puntas son mayores, es decir, cada vez llueve de forma más torrencial, y la sequía pues desafortunadamente pues tiene mayor duración. Todo eso tenemos que proteger, obviamente, el medio ambiente, es decir, ¿cómo lo protegemos? Pues al final tenemos indicadores como los que vamos a hablar ahora, de la huella hídrica, que está enfocado en el agua, y también la huella de carbono, que está enfocado en el CO2. El aumento demográfico, que ya hemos comentado, el aumento de demanda de alimentos y recursos por parte de los países emergentes también, y principalmente los países europeos, a los cuales van enfocadas nuestras exportaciones. Y también nos encontramos pues, que hay nuevos cultivos. Nuevos cultivos, pues al final el aguacate pues, nació aquí, está en la zona pionera de nuestro territorio, pero se está expandiendo pues, a otras zonas como son Cádiz, Huelva, el sur de Portugal o el litoral de Valencia. Entonces, todo esto, por toda esta coyuntura, pues es necesaria una mejor gestión del agua y de la tierra. Entonces, ¿cómo la sostenibilidad representa un valor diferencial para nosotros, para nuestra finca y para nuestros productos? Bueno, pues como indicador, como hemos comentado, hay dos principalmente de sostenibilidad. Uno que es la huella de carbono, que no trataremos hoy, que está enfocado a las emisiones de CO2, y el otro, que es donde nos centramos hoy, que es la huella hídrica. La huella hídrica es un indicador de sostenibilidad que supone una ventaja competitiva en los mercados, tanto nacionales como internacionales. Bueno, y al final, ¿qué es la huella hídrica? Pues la huella hídrica es el volumen de agua que necesitamos para producir una unidad de producto. Es decir, si nos enfocamos en el aguacate, pues cuántos litros de agua necesito para producir 1 kilo de aguacate. Pues la bibliografía y todo lo que hay escrito por ahí, pues hablan de unos 500 o 600 litros de agua. Claro, al final, ¿eso es mucho o es poco? Pues no es ni mucho ni poco, al final es un indicador que es lo que se necesita para producir. Me acuerdo perfectamente en una jornada que desarrollamos desde Suez, que estuvo invitado Domingo Medina y Teresa Rodríguez, donde, claro, Domingo dijo una cosa que yo hasta la fecha pues no había utilizado, pero a partir de ahí pues se me quedó grabado para siempre y siempre lo pongo de ejemplo. Que claro, al final no es lo mismo los litros de agua que necesitas para producir 1 kilo de aguacate con las kilocalorías que tiene 1 kilo de aguacate que las que necesitas para producir 1 kilo de naranja con las kilocalorías que tiene 1 kilo de naranja. Con lo cual, al final tenemos que utilizarlo, y tenemos que utilizarlo este indicador de forma beneficiosa para nosotros. Y al final, claro, todo el mundo habla de la huella hídrica, todo el mundo habla del uso del agua, pero nadie lo pone en contexto. Y al final, tú el agua que necesitas, o lo que te mide la huella hídrica, es tanto lo que tú necesitas de agua de forma directa como lo que necesitas de forma indirecta. Al final, tú el agua que necesitas en una finca de aguacate no es solo satisfacer las necesidades hídricas del cultivo, es decir, para que produzca la máxima producción, que va a depender de lo que ha comentado Domingo, que es al final la ETC, el coeficiente de cultivo y la sombra del agua, incluyendo la uniformidad. Aunque la uniformidad sea buena, sea un 80-90%, que es una uniformidad considerable, también necesita un uso indirecto. Si tienes microaspersión porque la finca lo necesite, pues esa agua la necesitas para producir aguacate, necesita agua también de forma indirecta para lavar los laterales
de riego para elevar los equipos de filtrado. También se contabiliza el abono que produce, y al final se trata de todo esto, tenerlo contabilizado, tener un cálculo y ponerlo en valor. Ponerlo en valor porque al final es un indicador de eficiencia en las explotaciones agrícolas, es un sello diferenciador en los mercados y es una mejora continua del volumen de agua utilizado en el cultivo. Entonces, esta huella hídrica que hemos comentado, que son los litros de agua que se necesitan para producir 1 kilo de producto, se divide en 3 huellas hídricas, que son la huella hídrica azul, la huella hídrica verde y la huella hídrica gris. La huella hídrica azul, al final, es el agua de riego que yo aporto para satisfacer las necesidades hídricas del cultivo y que no retorna al sistema, es decir, la procedencia puede ser superficial o subterránea. El agua hídrica verde, que es el aprovechamiento del agua de lluvia, principalmente durante los meses de otoño, invierno y primavera, y el agua hídrica gris, que es el volumen de agua dulce requerida para asimilar la carga contaminante de los vertidos. Entonces, eso claro, al final lo pondremos en contexto, pues toda la finca pues, al final puede estudiar la huella hídrica, pero no una vez estudiada la puede certificar. La puedes estudiar el primer año, poner las medidas correctoras para los siguientes años y a partir de los siguientes años poder certificarlo, porque al final lo que te van a demandar los supermercados o las empresas comercializadoras, tanto a los que os dirigís como a mercados premium en los que se quiera entrar, pues esa certificación. Entonces, primero para esta certificación el uso del agua y del suelo tiene que ser legal. Después, la uniformidad del riego mínima tiene que ser del 75%. Tenemos que certificar la capacidad de retención de agua en el suelo, tenemos que sacar la curva de retención de nuestro tipo de suelo y tenemos que tener o disponer de sistemas de control en campo, es decir, lo que se ha explicado en la presentación anterior, sistemas de control como son contadores en nuestro cabezal de riego para medir el volumen de agua que aplicamos y sistemas de control principalmente para el manejo del suelo, es decir, sensórica para hacer un buen manejo de la programación del riego. Entonces, bueno, al final, ¿cómo conseguimos esto? Pues las soluciones para obtenerlo tenemos que llevar a cabo soluciones basadas en obtener un producto más homogéneo, de mayor calidad y más sostenible que tenga un mayor valor en el mercado. Y todo esto, tanto el cálculo y la gestión de la huella hídrica, pues tiene beneficios o está teniendo beneficios porque esto es pues, relativamente nuevo pues, para todos los actores implicados en nuestro sector, pues, desde los productores a los consumidores. Al final, nosotros pues esto no nos lo hemos inventado para tener otra cosa más, sino que ha surgido este concepto de las necesidades o de los requisitos que están poniendo los consumidores, principalmente pues, europeos, alemanes y de los países nórdicos, por su preocupación por el medio ambiente. Entonces, bueno, al final, los beneficios para los productores, en este caso para los agricultores, es un indicador que nos permite optimizar el uso de recursos productivos, tanto de agua, de energía como de fertilizantes. El óptimo diseño de los proyectos de riego, que ahora veremos cómo se lleva a cabo un proyecto integral para optimizar esta huella hídrica, pues nos va a permitir un menor coste de mantenimiento y también, pues como hemos dicho antes, la adaptación a las exigencias del mercado.
Todo esto, al final lo que se traduce es tener menos costes de producción y aumentar, por lo tanto, la rentabilidad de los cultivos. Para las comercializadoras, ¿por qué lo están demandando o por qué se está implementando cada vez más? No solo en estos productos, sino también pues, en los frutos rojos o en otros sectores como en los frutos secos y el olivar, pero principalmente los cultivos de alto valor. Pues lo que demostramos con este sello ante los consumidores son que tenemos productos más sostenibles con el medio ambiente, una mayor homogeneización de los frutos, tanto las prácticas de riego como de fertilización, como las prácticas agronómicas, pues redundan tanto en una mayor producción, tanto en cantidad como en calidad, como conocemos. La reducción de la huella hídrica, al final, si lo estamos llevando a cabo durante varios años, pues podemos medir cómo deficiente es nuestra finca. Al final, pues como dicen, ¿no? Lo que no se mide, pues no se puede controlar y no se puede mejorar. Mejoramos en la imagen de los mercados, que como sabemos, pues desafortunadamente, pues hay noticias que no van en beneficio de nuestro sector o que otros países u otras zonas productoras utilizan como arma arrojadiza, y principalmente pues, el agua, uno de ellos, pues con esto demostramos que hacemos las cosas bien. Bueno, podemos aumentar la fiabilidad sobre foros y fechas de recolección siempre que implantemos la tecnología adecuada y bueno, al final sería, como resumen, un mayor valor en los mercados como diferenciación, imagen, sostenibilidad, compromiso con el medio ambiente y homogeneidad del cultivo y del producto. Todo esto, ¿por qué? Pues al final es para acceder a mercados premium que valoren o demanden unos productos sostenibles. Al final, pues, aquí al final, pues todos estamos para que nuestra actividad sea rentable y si esto no va a redundar en un aumento de rentabilidad, pues poca gente lo va a hacer por amor al arte. Esto es así. Muchas veces pues lo haces para diferenciarte y un reconocimiento de tu marca frente a los competidores, pues ya mismo con la huella hídrica va a ser un sello más y no al final se trata de ser un sello que pueda hacer a nivel de agricultor individual, sino por ejemplo pues, como asociación, ¿no? O como cooperativa. No tiene por qué ser individual. Reducimos el consumo de agua en la utilización de los recursos productivos, esto redunda en un ahorro en coste de producción y bueno, y lo que perseguimos es una trazabilidad total con este indicador. ¿Cómo llevamos a cabo el protocolo para hacer la huella hídrica? Al final son muchos parámetros que no lo he puesto todo en la presentación, pero bueno, al final después si alguien lo necesita, pues estaré encantado de a través de mi contacto pues facilitaros, ¿no? Toda la información adicional necesaria, pero bueno, aquí se trata de dar unas líneas generales de lo que necesitamos para llevar a cabo un estudio de la huella hídrica en nuestra finca. Ha sido un protocolo diseñado, en este caso con Suez, pero junto a Wild System, una empresa de nuestro grupo que se dedica a la gestión inteligente del riego mediante el uso de sensores y tecnología y al final pues las gráficas pues, las hemos visto representadas también en la presentación de los mismos. Pero bueno, al final si queremos llevar a cabo el estudio de la huella hídrica en nuestra finca, pues obviamente empieza por la recopilación de toda la información. Recopilación de la información principalmente del uso del agua que hemos tenido en la finca, como hemos comentado antes, desde el uso directo como el uso indirecto, de ahí la importancia que contemos con contadores de agua en nuestra finca, el abono que hemos aportado, principalmente de nitrógeno y de potasio, y también es muy importante si tenemos el plano de riego, tanto de la red de riego como del tipo de suelo que hay en nuestra finca. ¿Por qué? Porque tanto con el plano de la red de riego como con el plano de los tipos de suelo que tenemos, nosotros lo que diseñamos es un protocolo para
hacer la auditoría hidráulica, es decir, diseñamos la auditoría hidráulica que vamos a llevar a cabo después en finca. ¿En qué consiste en este tipo de auditoría? Pues al final es medir la uniformidad del riego. ¿Por qué? Porque al final la uniformidad del riego, pues como hemos visto para la certificación, tiene que ser mayor del 75% y por otra parte, porque al final nuestra uniformidad del riego pues nos va a determinar qué bueno es nuestro sistema de riego. Y en esta uniformidad del riego voy a hacer hincapié que también no solo depende de la instalación que tenemos, sino que también depende del manejo que hacemos. La instalación de riego, pues obviamente va a estar influenciada nuestra uniformidad de riego primero por el tamaño del sector, por la orografía de nuestra finca, por la obturación de goteros que tenemos y al final después, pues, como parte del manejo es cómo regamos, ¿no? Pues si por ejemplo el tiempo, la frecuencia de riego se adaptan a nuestro tipo de suelo, pues al final vamos a dar pulsos para que mantener siempre la humedad los primeros 40-50 centímetros si se trata de abocar. Si en lugar de eso aplicamos pulsos de riego muy grandes, muy distanciados, pues claro, perdemos mucha agua por percolación y aunque nuestro sistema de riego sea muy bueno, pues el manejo hace que la uniformidad del riego no sea tanto. Entonces, bueno, la uniformidad del riego se diseña, pero principalmente para llevarla a cabo en campo. Y esto es fundamental, llevar a cabo por lo menos una vez al año un ensayo de este tipo, que si yo os paso el protocolo sin ningún problema, pero principalmente se trata de en un sector de riego colocar pues unas vasijas que por ejemplo son 12 o 12 vasijas. Entonces abrimos nuestra llave, nuestra electroválvula y claro, y medimos un tiempo de riego que por ejemplo pueden ser 6 minutos. Si ahí nos damos cuenta, pues si por ejemplo hay goteros obturados, si por ejemplo las pendientes hacen que por drenaje o por llenado pues haya mucha diferencia entre los goteros de la parte alta y la parte baja o cualquier otra anomalía. Todo eso lo llevamos a campo y por otra parte también lo que tomamos en campo, que esto también se hace cuando vaya a instalar algún tipo de sensor, es coger la muestra de suelo para saber cómo es nuestro suelo, cómo es la curva de retención de nuestro suelo, para después adaptar nuestro manejo a esa curva de retención. Es decir, establecer el momento, el tiempo y la frecuencia de riego. Todos los cultivos, pues claro, al final no son iguales. El aguacate hace, por ejemplo, que sea un cultivo pues con unas ciertas particularidades, tanto para el diseño de riego como para el manejo, como ahora veremos, porque al final, como ha dicho Domingo, pues tenemos que tener muy en cuenta la proporción que hay entre aire y agua. También las raíces son muy superficiales y claro, por otra parte también pues tenemos que tener en cuenta el lavado de sales para no tener problemas de salinidad. Entonces, bueno, con todos estos datos, lo que hacemos es que evaluamos o hacemos el estudio de la huella hídrica. Pues, tantos litros de agua he consumido en mi finca por tanta producción que tenemos, pues ese es nuestro valor. Claro, si esto lo hacemos cualquier empresa para un productor, sea cualquiera, pues claro, al final tú vas para que le salga bien al productor, que al final es el que le paga, pero esto no funciona así. Tú los datos tampoco los puedes falsear, digamos, de cierta manera. Sí, puedes hacer recomendaciones, pero se trata de hacerlo bien. Entonces, todo lo que estudiamos para el estudio de la huella hídrica, que es al final un parámetro, como estamos viendo, muy fácil, pues hay que auditarlo, ¿no? Viene un auditor externo, que no somos ninguna de las empresas que nos dedicamos a esto, que en este caso, pues ahora explicaremos el ejemplo de la finca Garavito. Es Agrocolor. Agrocolor dice que efectivamente pues, que el uso del agua y del suelo es ilegal, que has consumido tanta agua, que todo lo que ha hecho tiene
veracidad, y con esos datos al final, pues tú solicitas el registro en una entidad que aparte, que es el H3, la huella hídrica como productor individual, y te dan el certificado, que es lo que va a aportar a los mercados que te lo exigen. Entonces, bueno, una vez visto qué es la huella hídrica y cómo la determinamos y cuál es la importancia, vamos a ver cómo podemos llevar a cabo una solución sostenible e integral para optimizar esto y tener los beneficios que hemos explicado. Entonces, para ello, pues es fundamental tener una visión general para incrementar la productividad. Todo eso, pues al final no vamos a entrar en detalles porque ya lo ha explicado Domingo, tenemos que llevar a cabo pues, soluciones inteligentes. Entonces, bueno, centrándonos ya en llevar a cabo un proyecto sostenible e integral para optimizar la huella hídrica, porque al final la huella hídrica pues, es un parámetro más, pero lo tienes que poner en contexto de un proyecto general, es decir, antes de realizar esta huella hídrica, pues tienes unas fases iniciales en tu proyecto, si la finca es nueva, como el diseño del riego o la ejecución del mismo, y el manejo, por supuesto, y después de este estudio de la huella hídrica, pues tienes que llevar a cabo, en caso de lo que necesites, pues ciertas medidas correctoras. Entonces, bueno, para llevar a cabo un proyecto óptimo, en este caso de aguacate, en una finca nueva, pues nosotros tenemos que empezar de un estudio de alternativa, donde hay que evaluar 4 parámetros fundamentales de la finca para llevar a cabo el proyecto. Uno que es principalmente el agua, tanto en disponibilidad, en cantidad como en calidad. Al final, lo que nos va a determinar pues, el proyecto que llevamos a cabo, pues la cantidad de agua de la que disponemos. El segundo aspecto muy importante antes de realizar este tipo de proyectos es un análisis del suelo. Este tipo de cultivos pues, necesitan suelos bien drenados, arenosos, y no toleran pues, los suelos pesados y arcillosos. Para este análisis de suelo pues, se hacen normalmente 2 tipos de análisis o 2 tipos de estudios. Uno que es el estudio de la zonificación del suelo, donde vemos nosotros cómo es el suelo de tu finca, cuántos tipos de suelo tienes para después adaptar en la plantación y el riego a tu tipo de suelo que tienes. Esto normalmente se hace con un estudio de conductividad eléctrica del suelo mediante el paseo de un quad o mediante el análisis de imágenes satelitales y después con la toma de muestras in situ en el suelo. El tercer factor que tienes que tener en cuenta, pues obviamente es el clima, ¿no?, que tienes en tu finca. Primero, pues para determinar pues, las temperaturas máximas y mínimas, para saber la viabilidad del cultivo y en caso de que sea necesario, pues establecer un sistema de riego por microaspersión, tanto para el riego antihelada como para durante el invierno, como para bajar la temperatura durante el verano. Entonces, bueno, todavía no es un sistema que tengamos, hay diferentes resultados con respecto a la microaspersión, pero la mayoría de las fincas, pues en otras zonas de cultivo, como las que hemos hablado antes, de Cádiz y Huelva, pues todas se diseñan con este tipo de sistemas. Y ya el cuarto factor para tener un proyecto óptimo es la orografía de nuestro terreno, ¿no?, que al final nos va a determinar el sistema de riego para establecer las presiones máximas y mínimas con las que tenemos que trabajar, y también lo que nos va a determinar después son las líneas de plantación y, bueno, al final pues la orientación de la misma. Entonces, a partir de estos 4 parámetros, lo que hacemos es que tenemos que diseñar tanto el riego como la plantación adaptados a estos parámetros. Respecto al diseño del riego, pues lo más imprescindible es que tenemos que partir pues, del establecimiento de las necesidades hídricas del cultivo.
Y partimos normalmente para un diseño de riego óptimo del aspecto o el día más desfavorable, que normalmente es julio. ¿Cuántos milímetros o cuántos litros por metro cuadrado necesito en mi finca para después ajustar los turnos de riego en todo el diseño para dar la cantidad de agua que necesito de litros por metro cuadrado en el tiempo de riego que lo necesito, porque otro parámetro es el tiempo de riego. Muchas veces pues, se diseña según la disponibilidad que tenemos en la comunidad de regantes. Si tenemos utilización de energía solar fotovoltaica, que muchas veces no es recomendable en el aguacate, porque al final si utilizamos sistemas de riego por microaspersión, lo que vamos a tener es mucho caudal y mucha presión durante tiempos de riego muy cortos, y entonces no se justifica económicamente. Pero bueno, en otros tipos pues a lo mejor sí, o podemos irnos a instalaciones híbridas con grupos electrógenos, y al final pues se trata de dividir los milímetros que yo tengo que dar al día entre las horas de riego que tengo disponibles. Importante para el diseño óptimo de los sistemas de riego, pues el tipo de gotero que tengo que utilizar. Antes hemos visto un ejemplo muy claro donde al final en un suelo arenoso pues te tienes que ir a goteros de bajo caudal con baja distancia entre los mismos. Si utilizas goteros de 1,6 litros a 50 centímetros en suelos arenosos, pues probablemente vaya bien. Si te vas a caudales más grandes de 2 litros a 75 centímetros, pues muchas veces los bulbos no se van a solapar, y aunque en los árboles adultos eso no tiene importancia, pero cuando son pequeños sí que la tiene. Entonces el tipo de gotero pues lo establece en función del tipo de suelo. Y después algo que hay o que se está poniendo de manifiesto ahora en las plantaciones es el número de laterales de riego que tenemos por línea de plantación. ¿Cuántos laterales de riego necesito en una línea de plantación? Pues esto depende también del marco de plantación. ¿Por qué? Porque los marcos de plantación, pues los tradicionales pues, son de 8x8, 8x6, hay mucha variabilidad. Los intensivos son de 6x4, 6x3,33, como se está diseñando, y los superintensivos plantaciones, pues, hay plantaciones de 5x3. Entonces, el número de laterales de riego lo calculamos según nuestro sistema de plantación y según, otra vez redundante, el tipo de suelo. ¿Por qué? Porque al final lo que se suele utilizar son 2 laterales de riego por línea de plantación. Eso es lo normal en todas las plantaciones. Pero hay veces que está justificado utilizar, en lugar de 2, utilizar 4 laterales de riego. Sobre todo en plantaciones tradicionales y plantaciones intensivas. La necesidad de hídrica al final pues se la aporta del mismo modo, tengas 2 o tengas 4, porque al final es tiempo de riego. Si tienes el mismo gotero con 4 laterales por línea de plantación para la misma necesidad hídrica que 2, pues es la mitad de tiempo. Pero no se hace muchas veces por eso, se utilizan 4 laterales de riego, se diseñan a veces con 4 laterales de riego para mejorar la eficiencia en el uso del agua y para aumentar el volumen de raíces en suelos arenosos. Y me explico. Porque al final el aguacate, como hemos visto o como sabemos, tiene el sistema radicular muy superficial. El sistema radicular pues, son los primeros 50 centímetros. Claro, tú tienes los 50 centímetros durante entonces para abajo no profundizas y muchas veces aumentan las raíces aumentando lateralmente. Entonces, si tú pones 2 laterales de riego, los pulsos de riego que da en este tipo de cultivos son muy cortos, con lo cual no se solapan los bulbos húmedos y no se expanden el bulbo húmedo al centro de la calle. Hay veces que pasa. Entonces, colocando 4, lo que aumenta es la superficie de riego mojado y produce que las raíces sean mayores.
o en la expansión de las raíces sea mayor. Eso en sistemas intensivos. En sistemas superintensivos, lo que hemos visto cuando diseñamos riego, que no hace falta. Al final, cuando te vas a sistemas, aunque en esta zona sé que no se utilizan, pero te vas a sistemas de 5x2 o otro tipo de cultivo, claro, al final lo que hace es la misma masa foliar en menos árboles, con lo cual al tener menos árbol por cantidades, menos masa foliar por árbol, la raíz también es más pequeña, claro, y eso redunda. Entonces, diseño del sistema de riego fundamental es, y después son los turnos de riego, ¿no? Cómo regamos para hacer un uso eficiente del agua. O al final regamos, o tenemos que establecer nuestras unidades de riego, nuestros sectores de riego, en función del tipo de suelo que hemos realizado o el estudio que hemos realizado previamente. ¿Por qué? Porque al final las necesidades de riego netas de un aguacate, es decir, en un sistema ideal donde toda el agua que le diéramos en la raíz la aprovecha el aguacate, son las mismas, independientemente del suelo donde esté. Exactamente las mismas. Pero lo que tenemos que cambiar en función del tipo de suelo es el manejo para adaptar el momento, la frecuencia y el tiempo de riego a nuestro suelo. En suelos más arenosos nos vamos a ir a pulsos de riego más cortos y menos distanciados en el tiempo, porque nuestra capacidad o nuestro volumen de almacenaje que disponemos entre la capacidad de campo y el punto de marchita permanente es menor. Y en suelos más arcillosos, un poquillo más pesados, lo que vamos a hacer es dar un poco los pulsos de riego más largos y más distanciados en el tiempo. Entonces, el manejo que tenemos que tener entre los dos tipos de suelo pues es diferente. Después, más aspectos a tener en cuenta en el diseño de riego, aparte de que todo empieza por los goteros, el número de laterales, pues obviamente es el diseño hidráulico, pero eso no tiene ninguna complejidad, porque al final pues, es un programa de cálculo que te lo realiza, pues las redes de tuberías principales, y después pues, debemos contar en la finca con un equipo cabezal de riego automatizado, pues, dependiendo de cada finca, pues por equipo de bombeo, equipo de filtrado y equipo de fertilización. El equipo de filtrado que vamos a instalar pues va a depender de la cantidad o del volumen de agua que vamos a regar y de la calidad del mismo. Pues principalmente los equipos de filtrado pueden ser de arena, de malla o de anilla. Si es de agua de muy mala calidad, pues nos vamos a ir a arena, y si es agua de menor calidad, a malla y anilla. Pero al final, pues esa es solución. Respecto a diseño de la plantación, pues el marco de la plantación, como en la línea de entre calles y entre plantas, nos va a determinar las características particulares de nuestra finca, y muy especialmente pues, la orografía, por la mecanización y demás, y también nos lo va a determinar, pues obviamente, algo fundamental, que son las características de cada uno de nosotros y de vosotras, que son de qué maquinaria comprar. Y por último, bueno, si instalamos instalación fotovoltaica, pues en este tipo de cultivos muchas veces no está justificado por lo que hemos comentado. Respecto a la ejecución del proyecto, pues lleva a cabo lo que hemos diseñado, y muy importante, pues la instalación de la tecnología. La tecnología que utilizamos normalmente son imágenes de satélite, que bueno, que al final pues ya a cierto grado y funcionan bastante bien, y sensores de humedad, junto con los dendrómetros. Nuestro diseño, nuestras soluciones pues tienen que estar basadas en esa tecnología, y las decisiones que tomemos pues serán en función de los datos técnicos. Y ya pues importante, tanto el diseño como la ejecución, pues la gestión de la finca que llevemos a cabo. Pues tenemos que llevar a cabo un óptimo o un adecuado mantenimiento de las instalaciones, una óptima práctica agronómica de tratamientos fitosanitarios, control de mala hierba, o etcétera. La monitorización que hayamos visto. En este tipo de cultivos,
para optimizar los recursos, pues ya hay disponible tecnología que nos predice las plagas y enfermedades y las cosechas en función del Big Data y de los análisis de las campañas anteriores, y bueno, la huella hídrica que ya la hemos tenido. Eso es si partimos de cero en un proyecto donde tengamos la huella hídrica en el eje central de nuestras decisiones. Si ya tenemos una finca en marcha, ¿cómo utilizamos esta herramienta? Pues al final lo que hemos visto anteriormente es llevar a cabo la auditoría hidráulica inicial y el cálculo de la huella hídrica, y a partir de esos datos, pues lo que nos va a determinar, pues al final es las medidas a implementar para optimizar esta huella hídrica. Pues si hemos visto, por ejemplo, en el ensayo de uniformidad que tenemos goteros obturados, pues tendremos que hacer una limpieza de goteros. Si hemos visto que al final los sectores son de demasiada superficie, pues a veces pues traer cuenta pues acortarlo, incorporar la automatización. Si no tenemos curva de retención de nuestro suelo, no tenemos tecnología para la gestión del riego, pues nos lo va a determinar la importancia, y todo eso pues, al final tiene en cuenta pues, la implementación de estos planes. Al final, bueno, desde nuestra empresa pues, lo llevamos a cabo con los centros de investigación. Entonces, para explicar un caso de éxito, bueno, que aparece ahí, nos vamos a centrar al final lo que hemos llevado a cabo. Está aquí Teresa Rodríguez, la directora técnica de la finca donde lo hemos llevado a cabo, que es la finca Garavito de Caduca Explotaciones. No hemos puesto los datos obtenidos porque al final se trata de unos datos que son confidenciales y propiedad de la empresa. Pero bueno, si tenéis alguna duda y Teresa no le importa responder, pues por mi parte estaré bueno. Entonces, bueno, ¿dónde hemos llevado a cabo este estudio? Pues como hemos comentado, la finca Garavito, que tiene una superficie de unas 26 hectáreas, está situada en el término municipal de Casares, Málaga, y se trata de aguacate de la variedad HAB de primer año a un marco de 6,5 por 4 metros. ¿Cuáles son los datos que hemos tenido en cuenta para el cultivo? Bueno, pues los datos, pues ha sido un placer trabajar en esta finca porque los datos estaban todos. Al final, pues es una finca muy bien gestionada, tanto por parte de la propiedad como por el asesoramiento de Agrotrapiche, y al final, pues cuanto más calidad y más datos tengas, pues más fácil te resulta la toma de decisiones. Pero bueno, los datos para el estudio que hemos tenido en cuenta, obviamente, es la producción. Hay que tener en cuenta que al final un aguacate no produce hasta el segundo o tercer año, pues este aguacate ya con 1 año y medio pues ya ha tenido producción. Claro, en el primer año la huella hídrica o la cantidad de agua por kilo va a ser mucho mayor de la que tiene en plena producción, porque es algo obvio. Entonces, claro, no es un dato como para poner de referencia, sino que es un dato pues para seguir en las campañas anteriores. El siguiente factor imprescindible para llevar a cabo el estudio fue el agua de riego aportada. En este caso entendemos como agua de riego tanto el agua utilizada a través del goteo para satisfacer la necesidad hídrica del cultivo, como el agua utilizada en el sistema de microaspersión, tanto en el invierno como en el verano. Y a partir de esos datos, que digamos que son el uso directo, junto con los kilos de nitrógeno aportados y los kilos de fósforo aportados, pues hemos obtenido, ¿no?, el volumen total de agua utilizado en la finca. A partir de esos datos, como datos adicionales, pues lo que hemos comentado, se calculó el coeficiente de uniformidad del sistema de riego, que al final pues fue muy bueno porque fue del 92%, una finca pues con un sistema bien diseñado y bien mantenido. En este caso pues se hicieron los ensayos de uniformidad en 3 sectores. Uno, la finca riega en 2 turnos de riego, pues se hizo en un sector de un turno de riego,
en otro sector del otro turno de riego y en un tercer sector que era el sector más desfavorable de la finca, que en este caso pues, era el que más pendiente tenía. Pero bueno, la uniformidad total pues, fue del 92%. Y se realizó la capacidad de retención del suelo del agua disponible, se tomaron muestras y se hizo en los 3 sectores. En este caso, pues la finca cuenta con tecnología y la programación del riego pues se basa en los datos medidos en continuo en campo. Por lo tanto, esta curva pues también nos vale para la programación del riego durante la campaña. Como resultado, o al final, estos datos, el estudio que se hizo, pues fue auditado por Agrocolog, una entidad independiente, y lo que se obtuvo fue la certificación H3 Plus, que es al final el sello de calidad que tú aportas como garantía de una producción sostenible. Entonces, bueno, como conclusiones, esta herramienta pues, mejora la competitividad en los mercados y aumentamos la rentabilidad de nuestras explotaciones. Y por mi parte, pues nada más. Cualquier duda o pregunta que tengáis. Se habla, en la huella hídrica ya no ha explicado muy claro. Lo que tiene que ver los fertilizantes con el agua, con la huella hídrica. Claro, porque al final lo que usas es el agua que tú utilizas directamente en la finca, el agua de riego, y el agua indirecta que utilizas. En este caso es el agua producida para fabricar esos fertilizantes. ¿El certificado está siendo ya utilizado por alguna cadena de supermercados de Europa? ¿Está exigiendo ese certificado a productores? No es un requisito imprescindible para acceder a sus mercados, pero sí es un elemento diferenciador. Por ejemplo, Coop y Aldi, pues sí es un motivo excluyente para comprar a unos determinados productores o no. ¿Se tiene en cuenta la materia orgánica del suelo? No. ¿Un coeficiente para valorar la materia orgánica que tiene el suelo de cara a la retención del agua, de los recursos hídricos? Ah, bueno, eso sí, en la curva de retención sí. Se tiene en cuenta la textura del suelo para conocer la capacidad de ¿Pero concreto la retención. materia orgánica? Pero no los kilos que tú aportes de materia orgánica, en ello ahí no se van a meter. No, manejo, por ejemplo, de titulación de cubierta vegetal, No. de poda, No, de... porcentaje de materia orgánica. Claro. Pues ese dato yo creo que es bastante importante. Sí, sí, sí. No se utiliza, solo se utiliza en el caso de la curva de regresión, pero no como aporte. Al final, en este tipo de estudios, porque al final está enfocado más al uso del agua. Sí, porque se supone que si tú vas a utilizar más materia orgánica, al final vas a utilizar menos cantidad de agua, y entonces como eso al final ellos lo que te miden es los litros que tú vas a gastar por hectárea. Entonces, bueno, si tú tienes un aporte continuo de materia orgánica, que eso te va a llevar a un ahorro de agua, al final ellos lo que van a mirar es o lo que nos miran es los litros que hemos gastado de agua y los kilos que hemos tenido. Bueno, ¿alguna pregunta más? Nada, pues muchas gracias. Pues muchísimas por tu gracias. atención. Y ya pues, bueno, ahí está el presidente de la asociación que termine, que considere la... Muchas gracias a todos, buenas tardes. Hemos hecho el ciclo, como nos comprometimos, de 3 cursos, 3 meses. A partir de que se pueda, no sé, será octubre, noviembre, queremos retomarlo otra vez. Y os agradecería a los que venís, por lo menos, que nos pidierais algo concreto, que hiciéramos algo nuevo, ¿no? Que dierais sugerencias, ¿no? Estamos abiertos a hacer lo que queráis, ecológico, todo lo que queramos. Hay técnicos y tenemos la capacidad.
eh,